Soso Iglesia. Cierren sus ojos, por favor. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias porque podemos estar aquí ante ti, Señor. Queremos ministrar tu corazón, Padre, y queremos que alabarte y exaltar tu nombre, Señor, en esta tarde. Declaramos bendición sobre todos y cada uno de los que están aquí, Señor. Espíritu Santo, ven aún más, Señor. Espíritu Santo, cúbrenos aún más con tu presencia. Háblanos, prepara nuestros oídos, prepara nuestros corazones para tu palabra. Y guíanos, Señor. Quiero hablar tu palabra, Señor, y no de mis sentimientos, no de mis pensamientos, pero tu palabra, Señor. Te dedicamos este tiempo, Padre, y que sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues, ¿cómo están todos? Qué bueno que están aquí. Es un gusto poder compartir acá arriba con ustedes. Y quiero empezar leyendo algo. Quiero empezar leyendo pues en el libro de Mateo, el capítulo 28, Mateo 28, 18. Muchos ya lo conocen, es la gran comisión. Mateo 28, del 18 al 20, vamos a leer. Y en lo que les encuentran les cuento. Yo no encontraba cómo ponerle a este tema, no encontraba título, no sabía cómo se iba a llamar. Tenía muchas cosas que Dios me estaba hablando, pero no sabía en realidad cómo amarrar todo esto que Dios me estaba hablando. Pero al final de cuentas entendí que íbamos a hablar acerca de la obediencia y de la familia, y que son dos cosas muy relacionadas y que son parte de nuestra identidad como discípulos, como creyentes, como seguidores de Cristo. Amén. Entonces quiero leer aquí en Mateo 28, dice, a partir del 18, dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y algo que me doy cuenta es que, mucha gente comenta que estas palabras nada más aplicaban para los discípulos de Jesús en aquellos días. Pero la palabra inmediatamente refuta todo eso en el último versículo, donde dice: y les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces me doy cuenta que esto aplica también para nosotros como creyentes. Aunque ya hayan pasado más de 2000 años, sabemos que estas palabras Jesús las dijo pensando no solo en sus discípulos, en sus 12, sino también pensando en nosotros. Y estoy seguro que cuando las decía, que veía nuestro rostro directamente, y que las decía como si fuéramos la única persona que estaba ahí escuchando, como si nos las fuera a decir nada más directamente a nosotros. Entonces sabemos que esta es la gran comisión. ¿Qué quiere decir la gran comisión? La gran comisión es pues el gran mandamiento, la gran tarea que hay que hacer. Si tú ya te declaraste como discípulo, si tú ya declaraste como creyente, como seguidor de Jesús, esta es una labor que todos tenemos. No nada más es una labor del pastor, no nada más es una labor de los líderes, no nada más es una labor de los que están a cargo, sino de todos. Esto no dijo si eres pastor, si eres líder, si eres del consejo, no sé. Es para todos, y estamos todos llamados a ir por el mundo y a ser discípulos a las naciones y enseñarles a que obedezcan y que guarden todas las palabras que Jesús nos habló y que nos enseñó. Sin embargo, muchas veces nos proyectamos como cristianos hacia ir a conquistar las naciones, ir a conquistar los países, ir a conquistar las ciudades, ir a conquistar las comunidades enteras, ¿no? Y nos damos cuenta que no podemos empezar por allá. Y aquí es donde quizás se preguntarán, ¿qué relación tiene esto con la familia? Y es precisamente eso. El punto es que sí estamos llamados a las naciones, pero primero estamos llamados a nuestra casa. Primero estamos llamados hacia nuestra familia. Y es un tema que ha sido muy recurrente estas últimas 2 semanas. Lo hemos estado viendo en el equipo de Crece. Algunos que están aquí pues ya lo vieron, ¿no? Y es un tema importantísimo, ¿no? Porque muchas veces como cristianos tenemos el deseo, tenemos el anhelo, tenemos el afán incluso de salir y predicar y buscar y
y ganar almas para Cristo, miles y miles, y llenar estadios y todo eso. Y sí, claro, es importante, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a poder hacer eso si ni siquiera podemos dar testimonio de Jesús en casa? Y por ahí empieza todo, ¿no? Y es donde quiero empezar a relacionar todas estas, pues estas ideas, ¿no? Y básicamente estos mandamientos. A partir de ahí me gustaría que me acompañaran ahora al libro de Marcos, capítulo 12. Marcos 12. Está ahí después de Mateo. Marcos 12, versículos 30 y 31. Vamos a leer mucha palabra, entonces pues tengan ahí lista su Biblia. Amén. En Marcos 12, 30 y 31. Y aquí es lo que está sucediendo. La mayoría de estos capítulos en Marcos, como desde el 7, 8, 9, 10, los fariseos y los escribas están ahí acatarrando a Jesús, le están preguntando y probando y haciendo y diciendo y buscando a ver qué decía para ver si se equivocaba o no. Y en este pasaje, en el 28, dice: uno de los maestros de ley se acercó y los oyó discutiendo. Y al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y el 29 dice: el más importante es, comillas, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Y ahora sí, a partir del 30 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Y entonces, considerando estos mandamientos, obviamente todos lo sabemos. Sabemos que los 10 mandamientos dados en Éxodo, los 10 mandamientos cubren estos dos. Los primeros 4 son hacia Dios y el resto son hacia tu prójimo. Y Jesús lo resumió en 2, obviamente: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y se preguntarán igualmente, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con mi familia? Bueno, el prójimo más cercano que tengo es mi familia. O sea, ya ni siquiera estoy hablando de mi vecino, ya es mi familia, ¿sí? Muchísimo antes que el vecino es mi familia. ¿A quién me refiero? A mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Y ahí empieza todo. Entonces yo analizaba estos dos pasajes, lo de Mateo y de Marcos, hablando de Dios nos dio 2 mandatos. Nos habló acerca de ir a las naciones y hacer discípulos y compartirles de lo mucho que Dios nos ha dado, compartirles de lo mucho que hemos recibido y aprendido de Dios, compartirles de la gracia. Y por el otro lado es algo que tenemos y debemos tener la convicción de que pues solo hay un Dios, y que le amemos con todo nuestro corazón, y que amemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestra casa. Entonces, pero para todo esto, pues te das cuenta, pues, ¿quién dijo esto? Lo dijo Jesús. Y si tú estás aquí, yo creo que tú crees en Jesús y que tú sabes quién es Jesús y que has escuchado y que has leído y que mucho de eso tiene que ver el por qué estás aquí, porque sabes quién es Jesús. Entonces, si confías en lo que Jesús dice, si crees en Jesús, me imagino que también crees en lo que Él ha dicho y en lo que nos ha mandado, ¿no? Entonces estas 2 cosas son muy importantes. Y antes de que salgamos a las naciones, antes de que salgamos allá afuera a compartirlo de boca, tenemos que vivirlo en nuestra casa, dando testimonio a través de nuestras acciones y no necesariamente a través de lo que decimos. Y me encontré con este dilema, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo puedo aplicar yo todas estas cosas a mi casa? ¿Cómo puedo aplicar todo esto que Jesús me está mandando a hacer a mi casa? Y me di cuenta que muchas veces empezamos y declaramos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, por lo que Él ha hecho por nosotros. Sabemos de la gracia que Él tiene y del amor que Él tiene. Y a veces es fácil venir y entregar y decir: gracias, Señor, por lo que has hecho por mí, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Creo que para muchos de nosotros es fácil. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado en realidad el amor de Dios. Hemos experimentado todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Pero ya cuando se trata de transmitir este amor que yo siento hacia Dios y que incluso siento hacia mí,
y direccionarlo hacia mi hermano, es donde muchas veces nos atoramos, donde muchas veces empiezan las dificultades, ¿no? Empiezan los problemas en realidad, empieza pues a haber mucha dificultad, ¿no? Por no decirle otra cosa, ¿no? Entonces lo que quiero hablar es, la cosa es aquí, estamos llamados a ser obedientes, estamos llamados a obedecer los mandatos que Jesús nos dio. Digo, si nos consideramos discípulos, si en realidad nos consideramos creyentes, si nos consideramos seguidores de Él. Entonces, por eso esto dice, si bien el mandamiento más grande es amar a Dios sobre todo y amar al prójimo como a mí mismo, mi labor ya inició. A la hora que vengo aquí y canto alabanzas y hablo con Dios y oro y digo, ¿sí? Y el amor al prójimo como a sí mismo, mi labor ya inició ahí, ¿sí? Y continúa mi amor hacia mi prójimo, mi hermano. Entonces, quiero en realidad asegurarme que no quede duda quién es mi prójimo. Mi prójimo es mi hermano, es mi esposa, es mi esposo. Y ahí es donde empieza esta conexión, ahí es donde me empecé a dar cuenta que sí, antes de que podamos salir a las naciones, tenemos que primero encargarnos de nuestra casa. Sí, me gustaría que me acompañaran a Primera de Juan capítulo 2. La carta Primera de Juan en el capítulo 2. Y nada más en lo que los encuentran, el capítulo 1 de esta carta, de lo que habla Juan, es acerca de Jesús. Y él siempre le llama el verbo, él siempre se refirió a Jesús como el verbo. El Evangelio según San Juan inicia también, en el primer capítulo, inicia hablando de Jesús como el verbo, de que era el principio de todo y que Él ya estaba ahí. Y en esta carta también habla del verbo, dice el verbo de vida. Y todo el capítulo 1 se refiere a eso. Y en la segunda parte dice que caminemos y que andemos en luz. Pero en el segundo capítulo, empezando desde el 1, voy a leer con ustedes, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, si llegara a haber alguna duda en ti de quién es Jesús, aquí está uno de sus títulos. Él es el intercesor. Él intercede por nosotros. ¿Qué significa esto? Él es nuestro mediador. Él es el quien nos acercó al Padre, quien nos vino a traer y nos vino a acercar al Padre. Dice en Juan, también en Juan 1, no vayan allí, yo se los leo rápido, pero en Juan 1, en el Evangelio según San Juan, sigue hablando de quién es Jesús e indica todas estas cosas. Dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante habla de Juan el Bautista, de cuál testimonio dio él acerca de Jesús. Dice en Juan 1:15, se los leo, dice: Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces ese es otro título de Jesús. Jesús es Dios, lo sabemos, pero otra de sus misiones fue venir y darnos a conocer quién era el Padre, porque antes nadie lo había visto, nadie sabía, y todos tenían una mentalidad de cómo era Dios. Y vino Jesús y nos vino a mostrar: hey, por acá, esto es lo que es el Padre. El Padre es amor, el Padre les ama, tanto que envió a su único Hijo. ¿Para qué? Para morir por ustedes. ¿Por qué? Porque les ama. ¿Por qué? Somos injustos, no importa, les ama, y he venido a pagar ese precio. Entonces, para que no quede ninguna duda de quién es Jesús, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador, Él es el puente que nos acercó al Padre. El único camino que nos pudo acercar al Padre es Jesús. Nos vino a presentar a Jesús, a Dios. Y no solo de una forma así como aquí está un cuadro, así más o menos es Dios, no, sino nos vino a traer intimidad con el Padre. No nada más era: miren, este es el Padre, se los presento esto. No, nos vino a traer intimidad, algo que nunca antes jamás se había visto. Entonces hay testimonio de quién es Jesús, y nos damos cuenta de la importancia de las palabras de Jesús. Si tú estás aquí, tienes que creerlo. ¿Por qué? Porque
ya lo has confesado como Señor y Salvador tuyo. Y si no, te invito a que lo hagas. Pero bien, volviendo a Juan, dice, seguimos leyendo en el segundo, dice en el capítulo 2, versículo 2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, en primera de Juan. Y no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo. En el versículo 3 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y esta es una buena pregunta que nos debemos hacer, no todos los días, pero a veces es necesario detenernos y reflexionar. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer de Dios? Sabemos que Jesús vino a presentarnos al Padre, pero ¿cómo estamos seguros de que conocemos al Padre? Y dice más adelante, si obedecemos sus mandamientos. Perdón, si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos si conocemos al Padre? Yo voy a saber si lo conozco si obedezco sus mandamientos. Y aquí como que ya va tomando forma esto, ¿no? Acabamos de hablar cuáles son los mandamientos de Jesús. Uno es ir a las naciones y compartir el evangelio, compartir la gracia, compartir el amor de Dios, compartir la naturaleza de Dios, compartir el Espíritu Santo. Y el otro es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y creo que estamos dispuestos a hacer las dos primeras cosas sin problema. Como iglesia, como creyentes, en donde estemos, estoy seguro que has orado por alguien, que has compartido de Dios con alguien. Sin embargo, la tercera parte es la que me causaba mucho conflicto, porque siento que muchas veces no estábamos viviendo a la altura de lo que estábamos profesando. Donde estábamos dispuestos a ir y salvar a miles y miles de personas por medio del poder del Espíritu Santo, orando y estableciendo todas estas cosas, cuando ni siquiera lo estábamos viviendo en nuestra casa, ¿no? Entonces me causaba algo de conflicto. Entonces leyendo esto me di cuenta, no manches, ¿qué estamos haciendo? ¿En realidad estoy viviendo lo que estoy hablando? Dice el versículo 4, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Son palabras duras, la verdad. Son palabras muy duras. Yo creo que a nadie nos gusta que nos digan mentirosos. Pero a mí me pegó muy duro esto, porque dije, creo que sí soy un mentiroso. Creo que he estado mintiendo en algunas áreas de mi vida donde sé que simplemente estoy hablando de labios y no lo estoy viviendo en mi casa. Entonces, analizando todo esto, me doy cuenta que aunque no diga mentiras en otro lado, con mis acciones también estaba mintiendo. Y Dios me trajo mucho a la atención esto, ¿no? Entonces yo quería encontrar y conciliar cómo todo esto se une, cómo todo esto pues Dios busca en lo más profundo de nuestro corazón esas cosas donde si le decimos, Señor, escudriñame y aquí estoy y a ver, encuéntrame algo. Si en realidad decimos eso, nos va a encontrar algo, ¿no? Y yo creo que esta es una de esas cosas, de esas fórmulas que son tan obvias y las tenemos tan presentes y tan cerca de nuestra cara que a veces ni siquiera las vemos, ¿no? Pero es importante. Dice el versículo 5, en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Entonces todo se reduce a esto. ¿Cómo vio Jesús? Creo que ya muchos hemos, si no leído los evangelios, hemos visto muchas películas y muchas representaciones de Jesús en bastantes películas, ¿no? Donde nos encanta verlas, ¿no? Nos llama la atención y nos identificamos y queremos ser como Jesús y queremos buscar andar como Él, ¿no? Y si en realidad lo queremos hacer, se va a demostrar por lo que estamos haciendo. Pero no se va a demostrar en la calle, no se va a demostrar allá afuera, donde es fácil a veces hablar con alguien que no conoces y decirle que Dios te ama, ¿no? Y es bien fácil porque no lo conoces. Es bien fácil porque decir, yo ya tengo esto y ven, te comparto algo de tengo. Pero cuando regreso a casa y no estoy viviendo todas estas cosas, Dios nos está llamando mentirosos. La verdad, no hay una forma fácil de poner esto. No hay una forma fácil donde podamos romper la píldora de forma que no se nos atore como cuando estábamos chiquitos y que nos partían la aspirina en 4 piezas. No hay forma.
Es la verdad, ¿no? Y si estoy aquí compartiéndoles esto, es más una confesión que compartirles algo, porque fue algo que viví mucho tiempo. Siento que viví mucho en una mentira donde en realidad no estaba viviendo de acuerdo al estándar al cual yo profesaba que vivía. Era fácil dar una imagen allá afuera, era fácil dar una imagen en la iglesia y regresar a casa y las cosas estando lo peor que te puedes imaginar, ¿no? Y tratando de buscar una solución, tratando de por mis propios esfuerzos, de por mis propios logros, de por mi propia inteligencia, tratando de buscar una solución a todo eso, ¿no? Pero aquí me doy cuenta que esto es lo que en realidad se quería Jesús buscar, ¿no? Sí, hay que ir, hay que salir, pero empieza en tu casa, es lo más importante. La familia es la primera institución creada por Dios, muchísimo antes de la iglesia. Y nos damos cuenta de eso en Génesis, o sea, no hay ninguna duda acerca de eso. Nos llamó a ser hombre y mujer, una sola carne, nos llamó a ser una familia y a bendecir y a establecer nuestra familia. Entonces, el mensaje de hoy yo se lo quiero dirigir un poco más a los hombres que estamos aquí, en el sentido que somos cabeza. Dios nos hizo hombres, ¿por qué? Porque sabía que podía confiar otros seres humanos en nuestras manos. Dios sabía que podía confiar a mi esposa en mis manos, a mis hijas en mis manos. Aunque a veces yo no me sienta capaz, aunque diga, no manches, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Independientemente de eso, Dios está ahí siempre y ha estado siempre ahí echándonos porras. Dios siempre ha creído más en ti y en mí que incluso nosotros mismos. Entonces, este mensaje se lo quiero dirigir un poquito más a los hombres, a los varones que están aquí. Estén casados o no estén casados. ¿Por qué? Porque por aquí empieza todo. Por aquí empieza todo. Si no amo a mi familia, estoy desobedeciendo a Dios. Y aparte de que estoy desobedeciendo a Dios, no le conozco. Es la verdad. Entonces yo quiero hablar acerca de iniciar esta forma de obediencia hacia Dios, dirigida hacia nuestra familia, con nuestras acciones, no con lo que digo. O sea, no es de acercarse a mi esposa no es de acercarme a mi esposa y decirle te amo. No es suficiente, o sea, se lo tengo que demostrar en realidad. La Biblia habla de un orden familiar, y ese orden familiar es Dios, Cristo, el hombre, la mujer y los hijos. Y está en ese orden. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 11. ¿Sí están conmigo? ¿Sí están despiertos? Sí. Muy bien. 1 Corintios capítulo 11. Ahí si tienen tiempo les recomiendo leer Corintios. Primera de Corintios 11:3, vamos a leer a partir del 3, dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de toda mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Y esto es precisamente este orden del cual les estoy hablando. Nosotros como hombres, nosotros como varones, nosotros como cabeza de nuestro hogar, tenemos que estar sujetos a Cristo. No hay ninguna otra autoridad a la cual nos podamos sujetar, otra que no sea Cristo. Está establecido en la palabra y pues es la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo está sujetado a Dios. Y esto habla de la importancia de tener ese orden, ¿no? Es un orden bíblico. No podemos esperar a que intentemos 1,000,000 de cosas de allá del mundo para ver si podemos arreglar nuestra situación familiar. Y al último dejar buscar la palabra y tratar de entender, ok, ya probé 1,000,000,000 de cosas de la tierra para tratar de arreglar o medio ponerle ahí un curita a mi situación familiar. Ya cuando nada funciona, entonces vengo a la palabra y busco. No, tenemos que empezar por aquí. ¿Sí? Entonces dice, Cristo es la cabeza del varón, del hombre. ¿Sí? Acompáñenme ahí mismo al 11. Más adelantito dice el 11: sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre,
ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Entonces, Dios está estableciendo una igualdad. Sí, nosotros como varones estamos llamados a ser cabeza, a sujetarnos a Cristo para ser los sacerdotes y los administradores y los mayordomos de lo que Dios ya puso en nuestras manos, que es mi esposa y mis hijos. Pero no habla en una forma soberbia, sino habla de una forma de respeto, de una forma de honra, de una forma de elevar el estatus de mi esposa a través de lo que yo hago. Y por eso habla aquí en el 11: en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Está declarando una igualdad entre el esposo y la esposa. Y nos está llamando a ser una sola carne. Lo que quiero decir con esto es: estamos llamados a amar a nuestra esposa, estamos llamados a respetar a nuestra esposa, estamos llamados a honrar a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque ella es nuestra gloria. Lo hablamos el jueves y es algo bien chido que lo vimos aquí en el versículo 7, 11:7 dice: el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria de su hombre. En el equipo de Crece hemos estado hablando de familias con propósito, y mucho de esto tiene que ver con eso. Entonces les voy a leer un segmento de este estudio. Este estudio lo realizó Candy DeMa. Es una mujer que tiene un ministerio increíble, y ella y su esposo hicieron este estudio acerca del matrimonio. Y ella habla de este pasaje y lo explica claramente. Dice, o sea, yo cuando lo leía en realidad no entendía qué significaba eso. La mujer es la gloria del hombre, pero ella lo explica aquí muy fácil. Dice: los hombres y mujeres fueron creados iguales en dignidad delante de Dios, pero diferentes. En la relación matrimonial encontramos la igualdad y la distinción entre el hombre y la mujer. Es precisamente en la diferencia donde se enriquecen y complementan mutuamente. Para que el hombre y la mujer lleguen a ser una sola carne, no significa que tienen que negar su personalidad o su identidad de tal forma que uno absorba totalmente al otro. No. Una sola carne significa la aceptación e integración del otro en la vida propia. Que ambos tienen un nuevo estilo de vida donde cada uno participa y aporta, y lo cual cada uno comparte. Y esto no se trata de que yo mi estilo de vida y mi historial lo uno con tu estilo de vida y con tu historial y continuamos en ese patrón, ya simplemente lo seguimos haciendo juntos. No, inicia algo nuevo completamente a la hora de iniciar esa unión, ese matrimonio. Y es a lo que se refiere aquí. Dice, implica una entrega por medio de la cual se valora uno mismo y se valora al otro. Al entregarse se hace disponible para que el otro cuente con él, de tal forma que en ese encuentro ambos hayan la plena realización. Pablo está queriendo decir que cuando el hombre entra a formar una sola carne con su esposa, al entregarse busca lo mejor para ella. ¿Cómo? Dice, el hombre no puede aspirar a nada menos que la promoción de su esposa, porque entonces él mismo se desvalorizaría, ya que ella es la gloria del varón. Esto me voló los sesos, la verdad. Es increíble cuando entiendes esto, ¿no? Porque dice, nosotros como hombres, nosotros como cabeza, nosotros como líder de nuestra casa, no podemos buscar nada menos, no podemos dejar de hacer todo lo posible para levantar, promocionar a nuestras esposas. En la mañana les decía, ¿cuántos han tenido una promoción en el trabajo? Y como 5 levantaron la mano. Entonces entienden en realidad lo que es una promoción, donde tenías un puesto más bajo y se te llamó a un cargo mayor, donde hay mejores beneficios y eso. A ese tipo de promoción es al que me estoy refiriendo y lo que se está refiriendo aquí. Tenemos que buscar siempre promover a nuestra esposa, levantarla, buscar y hacer todo lo que tengamos que hacer en nuestras manos como hombres para mejorar el estatus de mi esposa. No me refiero al estatus financiero, al estatus monetario, sino a su estatus espiritual. Yo tengo que hacer todo lo que tenga que hacer para que ella pueda estar
cómodamente, espiritualmente cerca de Dios. Más allá, es mi deber. Y a través de todo esto es como se empieza a manifestar mi gloria a través de ella. Mi gloria como ser humano, mi gloria como Isaac, no se ve representada por lo que yo diga, por lo que yo demuestre, por lo que yo haya cumplido, por donde yo haya estudiado, por lo que yo gane, por lo que yo diga, sino se ve reflejada a través de quién es mi esposa y lo que es mi esposa en Cristo. Y eso es algo que debemos de tener en nuestras mentes día y noche. Si yo me levanto en la mañana, debe ser algo, el primer pensamiento que yo tenga: ¿cómo voy a poder promover a mi esposa hoy? ¿Cómo le voy a poder ayudar a que sea una mejor persona, a que esté en más intimidad con Dios? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Y ese es mi deber, ese es mi deber. ¿Por qué? Porque a través de eso es como en realidad se va a reflejar mi gloria a través de mi esposa. Y está increíble porque ya no depende de lo que yo diga. Y parcialmente depende de lo que yo haga. Porque no es cualquier cosa que yo haga, es lo que haga que beneficie a mi esposa. Y este versículo tiene mucho peso, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque a veces es bien fácil tratar de ir a la iglesia y tratar de bendecir a otras personas, tratar de buscar su promoción, cuando ni siquiera lo estamos haciendo en casa. Y todo empieza por ahí, empieza a haber una distorsión de lo que Dios nos llamó a hacer, de lo que Jesús nos mandó a hacer. Y estamos cayendo en desobediencia y estamos cayendo en mentira. ¿Por qué? Porque aunque lo confesemos, no lo estamos viviendo. Estamos llamados a ser una sola carne. Dice, acompáñenme a Efesios, al libro de Efesios. Efesios capítulo 5. ¿Sí están conmigo? ¿No se han dormido, ah? No. 5:28, por favor. Efesios 5:28. Y todo este capítulo es una carta que Pablo le escribió pues a los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Y les está dando muchísimo tipo de instrucciones. Y en este capítulo habla acerca de la familia. Y aquí en el 28 dice: asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque todos somos miembros de su cuerpo. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Gracias. Como a su propio cuerpo. Yo hablaba acerca de que, pensando en esto del prójimo y de amar al prójimo, y es decir, ¿cómo puedo yo amar a mi prójimo? ¿Cómo? O sea, no, creo que a lo mejor no entiendo la magnitud o la importancia o el significado de lo que eso conlleva. Y te das cuenta que es algo que has estado haciendo toda tu vida, no amando a tu prójimo, ni perdonando, ni siendo paciente, ni dando gracias, sino haciendo todas esas cosas hacia ti mismo. Porque aunque estás molesto contigo mismo muchas veces o estás decepcionado contigo mismo, te sigues amando y te sigues cuidando y te sigues alimentando y te sigues perdonando y sigues buscando cosas buenas para ti. Entonces, lo que está buscando esta palabra es hacer eso precisamente. Así como yo me amo, aun cuando estoy molesto conmigo mismo, aun cuando estoy decepcionado conmigo mismo, así tengo que amar a mi esposa. Y aquí lo está diciendo. ¿Y quién puso el ejemplo? Cristo. ¿Cómo puso el ejemplo? Como amó a su iglesia. ¿Qué hizo? Vino y dio su vida por su iglesia. Dio su vida por su iglesia. ¿Para qué? Para hacerla santa. Entonces entra otra vez la situación donde mi gloria se ve reflejada en ella. Yo tengo que buscar santidad para mi esposa. ¿Por qué? Porque Cristo buscó la santidad para su iglesia. Y estoy en el negocio de tratar de imitar lo que hace Cristo. Amén. Hablando acerca de los padres y de los hijos, decimos, bueno, todas estas cosas se aplican para los esposos, para las esposas. Buscar la promoción de mi esposa, buscar lo mejor para mi esposa, como si fuera para mí. ¿Por qué? Porque últimamente sí somos uno.
Pero también habla acerca de los hijos. Y ahí mismo en Efesios 6, en el 6:1, ahí a la vueltita de la página dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Los hijos, a lo mejor, si hay alguien joven aquí o no sé, que todavía no se ve como en ese lugar de casarse o de ya tener una pareja, pues hay algo que Dios tiene para ti también, ¿no? Y es buscar esa honra hacia tu padre, hacia tu madre, es buscar esa entrega donde tú das todo para honrar a tu papá, donde tú das todo para honrar a tu mamá. Y es bíblico, ¿por qué? Porque es la primera promesa que hay. ¿Para qué? Dice, en el 3 dice, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y en el 4 dice, ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino que críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Creo que antes de que podamos disciplinar y enseñar a las personas allá afuera acerca del Señor, creo que esa disciplina y esa instrucción empieza en nuestra casa, con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Si empezamos a hacer eso, ya empezamos a hacer la obra y empezamos a cumplir los mandatos que Jesús nos dio. Ya empezamos a compartir todo lo que Jesús nos ha enseñado. No allá en las naciones todavía, pero empecé en mi casa, empecé con mis hijos, empecé con lo que ya Dios me puso en mis manos. Dice por ahí una parábola: si no eres fiel con lo que no es tuyo, si no puedes cuidar algo que te encargaron, ¿quién te va a dar lo tuyo propio? Entonces tenemos que aprender a ser fieles con lo que Dios ya nos dio, con lo que Dios ya puso en nuestras manos, que es nuestra esposa, que es nuestros hijos. Entonces todo esto se combina y nos lleva todavía a un nivel más allá de obediencia. Nos levanta el reto, vamos, hacia con Dios, donde nos llama a ser más fieles, donde nos llama a ser más obedientes, donde nos llama a buscar la verdad, donde nos llama a buscar la promoción de nuestra esposa, donde nos llama a honrar a nuestros hijos. Muchas veces pensamos que no podemos aprender de nuestros propios hijos, y la verdad es que sí. No importa qué edad tengan, tu hijo te puede enseñar algo. Les decía en la mañana que mi hija Lana, cuando tenía no sé cuántos años, 7 años, hay una frase en inglés que dice, cuando sucede algo que te impacta o algo, dice holy cow, y esa frase significa vaca santa, pero mucha gente lo dice holy cow, y es increíble porque es tan cotidiana, es tan común que nadie se imagina nada. Y mi hija nos dijo, oiga, no pueden decir eso no es bueno. ¿Por qué? En la Biblia dice que cuando estaban los judíos tratando de buscar a Dios y Moisés no regresaba, juntaron todos sus tesoros, los derritieron e hicieron una vaca de oro y la adoraron. Entonces no pueden hacer eso, no lo digan, porque están invocando a esa vaca. Y nosotros nos quedamos así como que no manches, mi hija nos acaba de dar una cátedra bíblica que es muy obvia y que ya debíamos de haberla sabido, y sin embargo seguíamos usando esta frase, ¿no? Entonces quizás es un ejemplo muy pequeño, pero no podemos menospreciar a nuestros hijos. No podemos decir, no hay nada que yo pueda aprender de ti. Lo que quiero decir a continuación es esto: nuestra misión hacia las naciones, nuestra misión hacia el mundo, nuestra misión de obedecer a Dios es una misión familiar. Esta es una misión familiar. Acompáñenme a Josué, al libro de Josué, por favor. Josué capítulo 24. Josué 24:15. Esto ya es mucho tiempo después de que Josué y todo el pueblo de Dios ya había entrado a la tierra prometida, ya se habían establecido. Y Josué ya estaba viejito. Y en el 15 dice, 24:15 dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan.
Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y este es donde encierra todas estas situaciones, todos estos mandatos. Mi familia y yo serviremos al Señor. No dice yo solo, sino dice mi familia y yo. Y nos está haciendo un llamado, nos está haciendo un reto a entender que todos estos mandamientos no los podemos hacer solos, sino que los tenemos que hacer en familia. Y quizás no estás casado, quizás no tengas una esposa, quizás no tengas hijos, pero es bueno ir pensando en estas cosas, es bueno ir analizando esto y es bueno irlo aterrizando en tu corazón para saber que cuando entres al matrimonio tengas ya esto en mente, que estos mandatos y esta forma de obediencia a Dios aplica familiarmente, aplica en mi casa. Y Josué lo deja bien claro: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Si tienes familia, la gran comisión de Mateo es familiar. Ya no aplica nada más para ti, especialmente si eres hombre. ¿Por qué? Porque algún día, o algunos ya están trabajando en eso, van a tener familia, van a expandir su casa. Y estás llamado a ser el sacerdote de tu casa, estás llamado a ser la cabeza de tu casa, estás llamado a sujetarte a Cristo, porque ese es tu llamado, ese es tu destino. Quizás te has preguntado: no sé cuál es mi destino, no sé qué hago aquí en la tierra, no sé a qué me llamaron. Si no sabes, empieza por ahí. El primer llamado que tienes como hombre aquí en la tierra es ser administrador, buen administrador de tu casa, buen administrador de tus finanzas, buen administrador de tu esposa, buscar la promoción de tu esposa, buscar lo mejor para tu esposa, no solo físicamente, pero espiritualmente hablando. Y empezar a amar tu casa, empezar a amar tu familia, así como Cristo amó la iglesia. Y vas a ver que todo lo demás, empezar a compartir testimonio con el vecino, empezar a compartir testimonio y cambiar tu comunidad, empezar a cambiar y compartir testimonio con tu ciudad y con tu país y con el mundo, va a ser consecuente y no va a ser difícil. ¿Por qué? Porque es algo que ya estás viviendo en tu casa. Ya iniciaste tu ministerio. Todos como hombres tenemos ese ministerio, ese llamado, y es algo que no te puedes echar para atrás. No es algo que puedas decir yo soy exento a eso. Ya es parte de mí como hombre, como varón. Cuando elegí a mi esposa y cuando me eligió, hicimos ese pacto con Dios. Entonces Dios ha puesto tanto en nuestras manos, y yo les quiero hacer este llamado: si Dios confía tanto en ti, no dudes de ti mismo. No dudes. ¿Por qué? Porque Dios ya confió. Dios ya confió en ti y confía en ti y cree en ti y te echa porras. Es tu fan número uno. Estamos llamados como familia a llevar esta comisión, no solos. Pensaba mucho también en lo que es la misión y la visión de Soso. No sé si algunos o muchos la conozcan o no, pero yo quise aplicarla a esta misión y visión que tenemos aquí en Soso, empezando con la familia. Y se ve más o menos así, dice: la familia de Soso, o cada familia de Soso, es lo que hace. La familia de Soso existe para conectar a las personas con Dios y para guiarlos a transformación en Él. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio. ¿Cómo? A través de nosotros mismos como familia, empezar a guiarnos hacia Dios y a transformar nuestras vidas como familia hacia Dios, para que podamos después compartirlo con otras personas. La visión global de la familia Soso es ser influencia a su comunidad, a su ciudad y a su país. Si yo como individuo, o mejor dicho, si yo como familia no estoy influenciando mi comunidad, no estoy influenciando mi ciudad, no estoy influenciando mi país, mucho menos lo voy a poder hacer solo. ¿Sí? Estamos llamados a ser una iglesia evangelista que comparte las nuevas buenas de salvación. No la condenación, sino las buenas nuevas de salvación. Como familia Soso, estamos llamados a ser una familia profética, donde se manifiesta el poder de Dios a través de milagros, sanidades y señales. Que nuestros hijos crezcan en ese ambiente sobrenatural del reino. Ese ambiente sobrenatural del reino que establece: estás enfermo, ven, ahorita oramos por ti, no te preocupes. Y ver un milagro en ese momento. Quizás para nosotros apenas es algo que estamos captando, estamos apenas viendo, estamos viviendo.
Pero eso no quiere decir que nuestros hijos ya puedan crecer en eso y puedan darse cuenta que es algo natural. ¿Por qué? Porque estamos llamados a establecer el reino. La oración que Jesús nos enseñó a hacer es esa, precisamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y si es una promesa y una oración que Jesús hizo, es algo que debemos hacer también nosotros. Venga tu reino y que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Y si te das cuenta, muchas cosas ahorita no son la voluntad de Dios, y mucho de eso es nuestra culpa. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo, no estamos declarando que venga el reino. Y la mejor forma en la que la podamos hacer es a través de hacerlo en familia. Así como familia en la iglesia Soso, somos una familia que siembra recursos para extender el reino de Dios. Como familia estamos llamados a bendecir a otros. Estamos llamados a sembrar semilla. No esperando nada a cambio, sino sembrando para el reino de Dios. ¿Sí? Y como familia e iglesia estamos llamados a capacitarnos y a prepararnos. ¿Para qué? Para enviar a los futuros apóstoles, a los futuros líderes de lo que es la iglesia de Cristo, de lo que es el reino de Dios. Y sabemos que el futuro está en nuestros hijos. ¿Qué mejor inversión que podemos hacer en el reino que invertirla a nuestros hijos? Enseñarles y guiarles y hacerlos crecer y criarlos en la palabra. No hay mejor inversión en el reino que eso, que nuestros hijos. Y nunca es demasiado tarde. Nunca decir, ya mi hijo ya está grande, o mi hijo está muy chiquito, no va a aprender nada. Al contrario, no importa la edad, podemos empezar a declarar virtudes, declarar el establecimiento del reino en nuestros hijos, porque estamos sembrando semilla, estamos preparando apóstoles, preparando líderes, los líderes del mañana. Este legado que Jesús nos dejó no es para nosotros, es para establecer el reino. Y qué mejor que establecer el reino y que sea un negocio familiar. Negocio en el sentido de que yo lo recibí por gracia, se lo enseño a mis hijos por gracia, y hasta 1000 generaciones de nuestros hijos y los hijos de sus hijos lo van a tener y lo van a hablar con denuedo y con audacia. Compartir el reino. Y por ahí empieza todo, es el principio de todo. Es el principio de esta gran comisión, es el principio de este mandato. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No podemos perder el tiempo, no podemos perder el tiempo diciendo, pues ya que crezca, o ya que entienda, o ya que esté mejor yo. No, si en realidad eres discípulo de Jesús, vas a empezar ya. Tenemos que empezar ya, no podemos sentarnos, no podemos dejar que el pasto crezca hasta nuestras rodillas para empezarnos a mover. Tenemos que empezarlo ya. No importa si tienes hijos o no, no importa si eres hijo o no, es un llamado para todos. Es un llamado para todos. Y como todos sabemos, esta es una iglesia de líderes, esta es una iglesia para líderes. Y todos los que estamos aquí somos líderes. Y algo impactante que decía Luis Harfuch cuando vino, en cuanto a toda esa crítica que se le da muchas veces a los pastores, acerca de que los pastores nunca van y limpian un baño, o que no están listos o dispuestos, o tienen la capacidad de ir a limpiar un baño. Pero él decía, pero ¿qué tal si volteamos un poco el contexto y decir, el que está al baño está capacitado y está listo para subirse al púlpito y predicar? Y me alegró tanto escuchar eso, porque yo dije, sí, aquí en Soso sí se puede. La persona que limpia los baños es un maestrazo como no tienen idea. Y él se puede subir aquí con la mano en la cintura y darte una cátedra bíblica impresionante. Entonces me alegró mucho cuando escuché eso. Pero lamentablemente hay otras iglesias que no. Hay otras iglesias que no tienen ese anhelo para instruir y para preparar, y que todos estén listos y saber que todos estamos llamados a hacer algo, que todos estamos llamados a ser líderes. Entonces, dense cuenta de qué tipo de iglesia tienen, en qué tipo de iglesia están. Y si están aquí es por algo, es porque son parte de esta casa, son parte de este cuerpo. Si eres parte de este cuerpo, toma tu lugar. Toma tu lugar. No es suficiente ya ser parte de un cuerpo, porque de nada me sirve tener una mano acá pegada en la pierna. Si mi mano no está en el lugar donde debe de estar, no es funcional. Entonces no es solo ser parte de un cuerpo, sino es estar en el lugar indicado donde correspondes en el cuerpo. Y todo empieza en casa. Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor, vamos a orar.
Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tus mandamientos, Señor. Gracias por la lluvia, Señor. Gracias porque sabemos que estás aquí. Te alabamos.